Muy buenos días, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 24 de julio del 2020, nos encontramos reunidos a través del método de videoconferencia con la finalidad de celebrar la audiencia inicial a partir del control de la detención derivada de la causa 590/2020. Se les hace el conocimiento que esta audiencia estará presidida por el juez de control y enjuiciamiento Didier del Ángel Ortega Ramírez. Esta audiencia además está siendo grabada en audio y video, quedando registrada bajo el número de causa citado. Buenos días. En el lugar, fecha y hora señalados por la auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia ante la persistencia de la contingencia social y sanitaria decretada desde el mes de marzo por el Consejo General de Salud Federal. Se está trabajando a través de este mecanismo de videoconferencia. Concedo el uso de la voz a mis interlocutores para que se individualicen. Por favor, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Buenas tardes. Comparece la licenciada María Guadalupe Castro Martínez, agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora. Buenos días, perdón. Buenos días, licenciado Raúl González Rodríguez, agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora. Buenos días. ¿Hay comunicación con la víctima al respecto de esta audiencia? Sí, su señoría, se trata de una moral, incluso se encuentra presente el representante legal de la misma. Muchas gracias. ¿Quién es el representante legal de la persona moral ofendida? Buenos días a todos. Julián Javier Lora Vivar, licenciado en Derecho, apoderado legal de la moral Fofecha SADCB. ¿Cuál es la denominación completa de la moral ofendida? Forrajes y fertilizantes Chávez SADCB. Gracias. Por la defensa, ¿quién nos acompaña? Buenos días, señor juez. José Jesús Cáceres Ramírez, defensor privado de Abraham Enoch y al señor Vega. Gracias. Atrás, ¿quién se encuentra, por favor? Buenos días, jueces y asistentes. Comparece el licenciado Emanuel González, defensor del señor Abraham Enoch. Buenos días. Buenos días, comparece el licenciado Antonio Vega Gutiérrez, defensor privado del señor Abraham Enoch. Buenas tardes. A la derecha de los defensores, en la parte de atrás. Sí, gracias, señoría. Felipe de Jesús Reyes Lorán, defensor privado de corte Alberto Vega Vega, perdón. Los señores que están al centro con cubrebocas rojo, ¿me pueden proporcionar sus nombres? Jorge Alberto Vaca Vega. Gracias. Abraham Enoch y el señor Vega. Villaseñor P. Vega. Gracias. ¿Puedo dirigirme a ustedes como Abraham y Jorge Alberto? Sí. Muy bien, muchas gracias. Les pregunto si les fueron explicados los derechos que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política Federal les reconocen como personas que enfrentan un procedimiento penal. Abraham, Jorge Alberto. ¿Sí, a ambos? Sí. ¿Tienen alguna duda de ellos? No. Bien, gracias. Entre esos derechos, Abraham, Jorge Alberto, está el de contar con un defensor desde el inicio del procedimiento. Este defensor, ustedes lo pueden designar de manera libre en cualquier profesionista, siempre que cumpla con el requisito de ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. En este caso comparecen Abraham, los abogados que están a su derecha y por la parte de atrás, quienes han manifestado, el doctor Cáceres y los abogados que están en la parte de atrás, quienes se han identificado como sus defensores. Le pregunto, ¿los designa usted como sus defensores particulares? ¿Quiere que lo representen en esta causa penal? Sí.
Abogados, aceptan y protestan el leal y fiel desempeño de su cargo. Acepto y protesto el cargo conferido, señor juez. Acepto y protesto el cargo conferido, señor juez. Acepto y protesto el cargo conferido. Muchas gracias, abogados. Si bien es cierto, pudiéramos estar hablando de un exceso en la formalidad, porque ya la administración ha verificado que incluso los 4 tienen título y cédula profesional y que se ha corroborado también el registro. No menos cierto es que es necesario para, valga la expresión, el registro audiovisual de esta audiencia. Jorge Alberto, también comparece el licenciado que está a su izquierda, el licenciado Telles Laureán, identificándose como su defensor. ¿Lo designa él con ese cargo para que lo represente en esta audiencia? Sí. Muy bien. Abogado, acepte y proteste leal y fiel desempeño de su cargo. ¿Me escuchan en el Centro de Reinserción Social de La Piedad? Licenciado Telles Laureán, ¿me escuchan? Ya lo escucho, señor juez. Jorge Alberto lo ha designado como su defensor, acepta y protesta el leal y fiel desempeño de su cargo. Así es, señoría. Muy bien, muchas gracias. Abraham y Jorge Alberto, al término de la audiencia, la administración va a recabar de ustedes unos datos personales, como su nombre, domicilio, actividad laboral, sus ingresos, estos y algunos otros datos. Estos pueden manejarse de manera privada, es decir, que nadie tenga acceso a ellos más que las personas que aparecen en esta audiencia, es decir, su defensa, Ministerio Público y la asesoría jurídica. O bien se pueden manejar de manera pública y que cualquier persona pueda tener acceso a ellos. Les pregunto y consulten con sus defensores, ¿cómo quieren que se maneje esta información, pública o privada? Privada. Tomo nota de ello al lugar a la reserva de datos personales por parte de Abraham Enoch y de Jorge Alberto. El representante legal de la moral ofendida también proporcionará los datos de la empresa que representa. También estos datos pueden ser susceptibles de ese manejo. ¿Cómo se daría el trato, licenciado? Privadas, señoría. Al lugar a la reserva de datos personales de la moral ofendida también la administración en su conjunto tomará las precauciones necesarias para ello. Le pregunto a los defensores particulares de Abraham y de Jorge Alberto, ¿tuvieron la oportunidad de imponerse de la carpeta de investigación? Sí, señor juez. Así es, señor juez. Muchas gracias. Entonces estamos en condiciones. ¿Ya se entrevistaron con ellos también? Es correcto. Sí, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Abraham, Jorge Alberto, esta audiencia es para usted. El agente del Ministerio Público ha anunciado, pues, que fueron detenidos y pidió esta audiencia. Al respecto, lo primero que voy a hacer va a ser concederles el uso de la voz a los agentes del Ministerio Público para que se discuta la forma en que ustedes fueron detenidos y pueda yo calificar bien de legal o ilegal su detención. Si yo la calificara de legal, Abraham, Jorge Alberto, vamos a continuar en esta audiencia por sus trámites correspondientes, ¿sí? En caso de que yo calificara ilegal su detención, obviamente ordenaría su inmediata libertad. Esta libertad no es absoluta porque la gente del Ministerio Público pudiera solicitar diverso medio de conducción de ustedes hacia el órgano de jurisdicción para formular imputación. Les voy a pedir que pongan mucha atención, Abraham, Jorge Alberto, en lo que va a referenciar el agente del Ministerio Público. Después de ello, voy a conceder el uso de la voz a sus defensores y a la asesoría jurídica por si tienen alguna manifestación que hacer. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Gracias, su señoría. Señoría, esta fiscalía solicita se califique de legal la detención del señor Jorge Alberto y Abraham, lo anterior de conformidad al artículo 16 constitucional, párrafo quinto, y 146, fracción segunda, inciso A, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
toda vez que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención fueron las siguientes. Que los elementos de la Policía Michoacán, Héctor Arturo Jacobo Calderón, Jesús Ramírez Cázares, Hernán Said Tena Carranza, así como Nayeli Roxana Márquez García, estos elementos de Policía Michoacán adscritos al municipio de Jacona, que se encontraban de recorrido de prevención y disuasión del delito, esto el día 21 de julio del año 2020, siendo a las 13:40 que lo hacían a bordo de una unidad marcada con el número 19225, y que al circular sobre la avenida Morelos, a la altura del mercado municipal, les informaron de base radio que se había recibido una denuncia por parte de una persona del sexo masculino, quien dijo responder al nombre de Jorge Solana Herrera, y dijo además ser vigilante de la bodega de la empresa Fofecha, misma que se encuentra ubicada en Avenida Laureles, número 28, Colonia Lomas del Bosque, en Jacona, Michoacán, y que esta persona reportó que 2 camiones de carga de color blanco, los cuales son propiedad de la empresa para la cual labora y que tienen logos que dicen Fofecha en las puertas de dichos vehículos, que además les dijo que iban tapados con lonas en color verde, refiriéndoles además que momentos previos habían salido de la bodega antes referida y que iban cargados con una cantidad de fertilizante diversa a la que amparaba la factura de su salida. Que también les informó que sabían perfectamente que habían cargado mercancía diversa y que de esto se habían percatado por medio de las cámaras de vigilancia que se encuentran en dicha bodega. Que también en esa llamada, el reporte, le refirieron que se permitió la salida de dichos camiones con la mercancía diversa en virtud de que no era la primera vez que esas personas realizaban esa conducta, que por esa razón permitieron que se consumara el hecho por completo, que también les informó que estos camiones iban con dirección a la población de Peribán, Michoacán, y que además iban conducidos por las personas de nombres Alberto, de nombres Alberto y Abraham, de quien no solamente proporcionaron sus nombres, sino sus apellidos, respectivamente. Por lo que los elementos, al tener conocimiento de este hecho, un hecho con apariencia de delito flagrante, y al ser ellos garantes de la sociedad, de inmediato
los elementos anteriormente señalados, se dieron a la tarea de localizar los camiones antes descritos, que para eso tomaron la carretera Jacón a Los Reyes, que pudieron observar sobre la misma carretera, haciendo ellos una referencia, pasando el Cerro de la Arena, casi frente a la colonia Francisco J. Mújica, a 2 camiones de carga, precisamente con las mismas características a las que había reportado el vigilante de la bodega de Fofecha, que así como a 2 personas del sexo masculino conduciendo cada uno de esos camiones, que siendo las 14:05, de inmediato el oficial patrullero Jesús Ramírez Cázares detiene la marcha de la unidad. Se identifican plenamente como elementos de la Policía Michoacán, descienden efectivamente de esa unidad en la que viajaban, se acercan a las personas del sexo masculino que ya se encontraban detrás de uno de los camiones, por lo que el oficial Héctor Arturo Jacobo Calderón se entrevistó con quien dijo responder al nombre de Jorge Alberto, de quien se asientan también sus apellidos y diversos datos personales, manifestando ser trabajador de la empresa Fofecha, por lo que el elemento Héctor Arturo Jacobo Calderón le informó que momentos previos se había recibido una denuncia de parte de Jorge Solana, quien dijo ser vigilante de la empresa Fofecha, y que les habían dicho que 2 camiones de carga con logos de la empresa Fofecha salieron con una carga de fertilizante diversa a la que ampara la factura de salida, motivo por el cual le solicitó al señor Jorge Alberto si podía abrir la puerta trasera del camión y mostrarle la carga, así como la factura que amparaba la misma, que en ese momento procedió el señor Jorge Alberto a hacerle la entrega de la factura, marcada con el número 43824, de fecha 20 de julio del año 2020, expedida por Forrajes y Fertilizantes Chávez, SADCB, la cual amparaba la cantidad de 10,000 kilogramos en bultos de fertilizante de la marca urea granulada, que Jorge Alberto accedió a su petición de manera voluntaria, pudiendo apreciar el elemento que efectivamente el camión se encontraba cargado con varios bultos de fertilizante, que todo eso pasaba mientras que simultáneamente el diverso oficial Hernán Said Tena Carranza se entrevistó con quien dijo responder al nombre de Abraham, de quien asienta también sus apellidos y diversos datos personales, a quien de igual manera se le solicitó de manera respetuosa abriera las puertas traseras del camión y mostrar la carga, así como la factura que amparaba la misma, procediendo a hacerle entrega de la factura, la cual estaba marcada con el número 43837, de fecha 20 de julio del año 2020, expedida por la misma empresa, Forrajes y Fertilizantes Chávez, SADCB, la cual amparaba la cantidad de 5,000 kilogramos de sulfamil,
45 estándar, 5,000 kilogramos de sulfato, 5,000 kilogramos de sulfato magnesio, así como 5,000 kilogramos de cloruro de potasio granulado, pudiendo apreciar el elemento que igual ese camión se encontraba cargado con bultos de fertilizante. Por lo que al contar en ese momento con información objetiva y penalmente relevante respecto de la probabilidad de la comisión de un hecho con apariencia de delito, en virtud de existir un señalamiento directo en contra de las dos personas antes referidas respecto de la comisión de una conducta con apariencia de delito, es que siendo las 14 horas con 10 minutos, de manera simultánea, se les pide realizarles una inspección, una revisión corporal a dichas personas, previa a su autorización, no encontrando nada ilícito en sus personas, por lo que el oficial Héctor Arturo Jacobo Calderón, siendo las 14 horas con 15 minutos, les informó a los señores Jorge Alberto y Abraham que quedarían en calidad de detenidos, debido al señalamiento que hay en contra de ellos por el robo de fertilizante a la empresa Fofecha, para la cual laboran, y que sería el agente del Ministerio Público quien resolvería su situación jurídica, no sin antes darles lectura a sus derechos consagrados en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política Federal. De igual manera, informando que los camiones quedarán a entera disposición del agente del Ministerio Público en el interior del corralón de grúas zamoranas, sin que se omita manifestar que se solicitó apoyo a C5 para que proporcionara el Registro Nacional de Detenciones bajo el folio MN FC 043 2017-2020 0019 para el señor Jorge Alberto y MN FC 043 2017-2020 0020 para el señor Abraham. Siendo estas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifican la detención de los señores Jorge Alberto y el señor Abraham, su señoría. Información que encuentra sustento precisamente en el informe policial homologado de fecha 21 de julio del año 2020, suscrito por los elementos de la Policía Michoacana, a los cuales ya he hecho referencia, la cual es en las circunstancias de tiempo, modo y lugar a las que me he referido con antelación. Para eso también se cuenta con la Se cuenta también con la entrevista que vendiera el señor Jorge Luis Solano Herrera, de fecha 23 de julio del año 2020, recabada ante el agente del Ministerio Público, licenciado Rubén Piña Avilés, persona que establece que es empleado de la empresa denominada Fofecha SADCB, esto desde el mes de enero del año 2020, teniendo como su labor la de velar las instalaciones de la empresa, y que parte precisamente de su labor, la que realiza de vigilancia, incluye la de la vigilancia de las cámaras de seguridad en tiempo real. Señala que por esto le fue encomendado por sus superiores específicamente el momento en el que viera que los empleados Jorge Alberto y Abraham ordenaran al personal de bodega la carga de sus camiones, o bien que ellos mismos subieran mercancía a dichos camiones, y que al momento de que se percatara de alguna irregularidad, permitiera que los mismos salieran de la empresa y diera aviso a la policía, ya que por parte de sus superiores se informó que estas personas acostumbraban a ordenar se les cargue mercancía que no aparece en las facturas, estableciendo que esto ocurrió el día 20 de julio del año 2020, fecha en la que se percató que estaban siendo cargados con fertilizante diverso al que debieron ser cargados, toda vez que el fertilizante urea es un costal blanco con letras grandes verdes, mientras que los diversos fertilizantes llevan letras de color naranja
incluso algunos llevan impresiones de frutas. Por ello es que se percató de tal circunstancia, señalando que esperó la salida de los citados productos el día 21 de julio y al suceder la misma dio aviso a la Policía Municipal de Jacona. Esto, cuando refiere, serían aproximadamente las 13 horas con 30 minutos. Siendo ¿Qué hora, todo perdón? 13 horas con 30 minutos, su señoría, aproximadamente. Siendo todo lo que manifiesta al respecto en dicha entrevista. También le informo, su señoría, tal y como ya se lo referí, fueron detenidos por los elementos de la Policía Michoacán de Jacona el 21 de julio del año 2020 a las 14 horas con 15 minutos. Le informo también que existe la constancia de puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, el licenciado Rubén Piña Avilés, en misma fecha, 21 de julio del año 2020, a las 17 horas con 30 minutos. Le informo además que también de manera inmediata se les designó un defensor público en misma fecha, siendo las 17 horas con 40 minutos, quedando el defensor José Artemio Romero Pañeda. Por otro lado, también le comunico que estas personas fueron trasladadas al Cerezo de la Piedad, Michoacán, en fecha 23 de julio del año 2020, que a dicho centro... Un segundo, señoría. Que a dicho centro ingresaron a las 16 horas con 50 minutos, solicitándose la respectiva audiencia para que tuviera verificativo la que estamos llevando a cabo el día de hoy sobre su control de detención, quedando pues desde aquel momento en que se ingresó al Cerezo de la Piedad, Michoacán, en fecha 23 de julio del año 2020 a las 16 horas con 50 minutos, y que de manera pronta también se solicitó la respectiva audiencia inicial, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional para que se pueda resolver su situación jurídica de manera preliminar. Es que la Fiscalía considera en un primer momento que esta circunstancia de las 48 horas con las que contaba el agente del Ministerio Público, pues evidentemente no se agotó, toda vez que aún quedaba tiempo para que este tiempo feneciera, lo cual de manera diligente, pues el agente del Ministerio Público de manera objetiva cumplió a cabalidad, es decir, cumpliendo con la retención de las 48 horas de estas personas que fueron puestas a disposición de su señoría. Por otro lado, el supuesto de flagrancia por la cual la Fiscalía ha traído ante usted al señor Jorge Alberto y al señor Abraham, hemos señalado puntualmente que se da en el supuesto que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso A, es decir, las personas fueron detenidas toda vez que fueron sorprendidas cometiendo el delito y fueron perseguidas material e ininterrumpidamente. Ello toda vez que de la información que se desprende del vigilante de la bodega de Fofecha, en el ejercicio de sus funciones y ante el mandato que tenía por parte de su superior o su jefe directo en ese momento, tal y como él lo refirió, y al estar en presencia de tener todas las facultades de estar previendo todo lo que sucede dentro de esa bodega, se pudo percatar como en fecha 20 de julio estos camiones habían sido cargados y que habían sido cargados con diversos costales o producto del cual se les había designado, que para este producto precisamente se dota de las facturas que precisamente amparan la salida de estos productos, y en ese sentido también, toda vez que no hemos terminado con nuestra intervención, señalaremos la existencia dentro de la carpeta de investigación de dichas facturas, es decir, la que se señaló con el folio 43837 y la diversa 48324, las cuales, una vez que los agentes 43824, una vez que los agentes de la Policía Michoacán, en el ejercicio de sus funciones y al haber recibido el reporte, estos por parte de su base y vía radio, informándoles que en momentos previos había llamado una persona que manifestó ser empleado de la empresa Fofecha y que éste le narró diversas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dos choferes que trabajaban para la misma empresa habían salido de ese lugar en camiones que les dio diversas características, lo cual permitió que cualquier autoridad que hubiera tenido conocimiento de estos hechos inmediatamente
en el ejercicio de sus funciones, pudiera identificarlos porque fueron características muy específicas. Camiones blancos con logos de la empresa Fofecha y que además iban cubiertos con una lona en color verde. Pero no solo eso, porque también hubo una información más clara y precisa, siendo el rumbo que estos camiones habían tomado, por lo cual estos agentes de la Policía de Michoacán, al estar en el pleno conocimiento de que estaba cometiendo un hecho con apariencia de delito, inmediatamente emprendieron la marcha para encontrar esta unidad, precisamente, lo cual así aconteció, incluso momentos muy breves después de haber recibido este reporte, toda vez que ellos refieren que a ellos les informaron aproximadamente a las 13 horas con 40 minutos, y a las 14 horas con 5 minutos, ellos ya habían localizado precisamente estas unidades y además a las dos personas. Pero aquí hay algo muy relevante, señoría, que se trataba de las mismas personas, porque usted escuchó que la persona que trabajaba para la empresa, Jorge Solana Herrera, no solo les dijo las características de estas unidades, sino que también les dijo qué personas llevaban circulando los mismos camiones. Y resulta que cuando los elementos de la Policía de Michoacán abordan estas unidades y a los sujetos que ellos lo llevaban, precisamente coincidieron con las mismas personas que en momentos previos les había reportado el señor Jorge Solana Herrera, lo cual les permitió estar en presencia de este hecho con apariencia de delito, lo cual justifica a todas luces la hipótesis del inciso A, fracción segunda del artículo 146. Sí fueron sorprendidos cometiendo el delito por el señor Jorge Solana, toda vez que éste tenía la indicación específica y directa por parte de su jefe directo de permitir que estas personas salieran de ese lugar porque ya se habían percatado que desde el día 20 de julio estas unidades habían sido cargadas con un producto diverso al que amparaba la factura que les habían referido, motivo por el cual es que él, en el ejercicio de sus funciones, pues los dejó salir, inmediatamente da aviso a la autoridad y es entonces donde se realiza la persecución de manera material e ininterrumpida, porque partimos de las 13 horas con 40 minutos en que los elementos saben, y primero las 13 horas con 30 minutos que él avisa a la policía michoacana aproximadamente de Jacona. Estos a su vez de la base les indican a todas las unidades y lo reciben los elementos que ya he citado. Inmediatamente proceden a realizar de manera material e ininterrumpida una búsqueda y localización de estas personas, lo cual así aconteció, y al encontrarse precisamente, como ellos se lo comentaron, ante un hecho flagrante y el señalamiento directo del señor Jorge Solana Herrera, es que precisamente corroborando si el camión iba cargado, lo cual también así aconteció, que las facturas que les fueron referidas también coincidían con las mismas que el señor Jorge Solana les refirió. Sin embargo, al tratarse de una cantidad muy grande, pues ellos no estaban en condiciones de verificar todos los costales de uno por uno, pero lo que sí estaban en ese momento aptos para poder realizar era si se trataba de las mismas personas, si eran los mismos camiones, si eran las mismas personas que el señor Jorge Solana les había manifestado y si esas unidades iban por el rumbo que él les había manifestado y si también iban cargados. El señor Jorge Solana Herrera fue muy específico, señalando que el producto por el cual habían tenido ellos que salir, pues era de unas características muy específicas, siendo que él se dio cuenta mediante las cámaras de vigilancia que no solamente subieron estos postales, sino que iban diversos postales, motivo por el cual es que únicamente al encontrarse ante este hecho y este supuesto de flagrancia, es que se da precisamente la detención que la Fiscalía considera que se llevó en legal y debida forma y solicitamos de su señoría se califique en los mismos términos, toda vez que, como también ya lo señalé, una vez que se realiza la detención y la puesta a disposición, pues este tiempo tampoco es excedente, toda vez que la detención es a las 14 horas con 15 minutos en aquella ciudad de Jacona. Son puestos a las 17 horas con 30 minutos. Esto justifica muy claramente todos los actos administrativos que los elementos de la Policía de Michoacán tuvieron que haber realizado, es decir, no existe dilación para ser puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, ni existe dilación ni tampoco hay excedencia del tiempo de retención que el Ministerio Público contaba para poder resolver la situación jurídica de estas personas. Por lo tanto, se ajusta a los parámetros de legalidad y constitucional, solicitando se califique de legal la detención del señor Jorge Alberto y Abraham, señoría. ¿Sería cuánto? Asesor jurídico. Sí, señoría, muy amable. Me adhiero a las manifestaciones vertidas por los agentes del Ministerio Público, señoría. Bien, gracias. Primeramente voy a conceder el uso de la voz a la defensa de Abraham.
Sí, señor juez, con su venia. ¿Sí me escucha, señor juez? Sí, sí, por favor. Bien. En primer término, he de señalar que el Ministerio Público es un órgano técnico, señor juez. El Ministerio Público ha insistido de manera reiterada que solicita la calificación de la detención en términos del artículo 146, fracción segunda, inciso A, es decir, cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito. A consideración de esta defensa, consideramos que no se da dicho supuesto en base a las siguientes consideraciones, señor juez. En primer lugar, refiere el propio informe policial homologado que no fueron sorprendidos en el momento en que se había cargado el camión de mercancía. De acuerdo a la carpeta de investigación que tenemos en nuestro poder, señor juez, dichos vehículos, en particular el vehículo de mi defendido, fue cargado un día anterior, es decir, fue cargado el día 20 de julio, para ser específico, a las 13:57 horas, señor juez, del día 20 de julio del 2020. Es decir, de acuerdo a la factura que obra en constancias, factura con número de folio 43,837, un camión cargado en esa fecha y a esa hora. Es decir, prácticamente 24 horas anteriores a que fuera detenido mi defendido. Segundo, señor juez, la propia manifestación del supuesto elemento de seguridad de la empresa refiere que se percataron, para ser exactos, que refiriendo que permitiera la salida de dichos camiones con la mercancía diversa en virtud de que no es la primera vez que estas personas realizaban esa operación o esa maniobra, esa conducta. Es decir, permitieron, señor juez, al día siguiente de que salió el camión con esa supuesta mercancía que no era la misma que amparaba una factura, que saliera de la negociación. Es decir, ellos lo permitieron, incluso lo dice textualmente, razón por la cual permitieron que se consumara el hecho por completo y luego dieron conocimiento a la autoridad. Es decir, desde nuestro particular punto de vista, suponiendo sin conceder que haya habido una mercancía indebida o con el dolo que se pretende, eso se realizó un día anterior, señor juez. No fue cuando se detuvo el camión, porque el camión y la carga se incorporó o se cargó al camión un día anterior al día de los hechos. En segundo término, señor juez, la carga de la mercancía de la propiedad de la moneda, como lo he señalado, es en ese tenor. De igual manera, se efectuó la detención a las 14:05 horas del día ya 21 de julio de 2020. Como insisto, prácticamente 24 horas posteriores a que el camión, según factura, fue cargada la mercancía. Habiendo transcurrido esas 24 horas en que mi defendido fue detenido. Siguiente, señor juez. No obstante ello, fue puesto a disposición a las 17:30 horas del día 21 de julio de 2020, es decir, de Jacona a sede ministerial. Seguridad Pública se entretuvo 3 horas y 25 minutos después, lo que no es lógico ni congruente. Existe una dilación grave del tiempo en que fue trasladado y puestos a disposición de la Fiscalía, ya que ni siquiera fueron certificados en sede de la Policía Municipal que los detuvo. Además de ello, señor juez, cuando es puesto a disposición del Ministerio Público, el mismo Ministerio Público dicta acuerdo de retención. Es decir, era su obligación en términos de la propia Constitución y de la Ley Adjetiva Nacional calificar la detención por parte de los elementos de seguridad pública. En esta audiencia, el juez solamente verifica o rectifica si es legal o no esa calificación, pero quien primero la debe de calificar en términos del Código Nacional, señor juez, es el Ministerio Público, y no lo hizo.
violando completamente los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica. Es decir, no califica la flagrancia como era su deber legal de hacerlo, por lo que se viola ese derecho fundamental, señor juez, ya que dicho acuerdo solo cita que se detuvo al estar cometiendo el delito. Insistimos, no se le detuvo al estar cometiendo el delito. La carga se incorporó al camión un día anterior según factura, ya que, como se dijo, señor juez, la carga, insistimos, no fue en ese momento, sino fue al día posterior cuando fueron detenidos. Ahora bien, fundamenta el Ministerio Público y dice que se acredita el supuesto del artículo 204, fracción segunda del Código Nacional. Creo que el Ministerio Público, insisto, es un órgano técnico. Y el acuerdo de retención, y en este caso de calificación de retención, que no realizó, no puede basarse en el artículo 204, que se refiere a cuando la víctima se oponen a rendir una declaración. No tiene nada que ver con ese supuesto legal, señor juez. Pero como insistimos, el órgano judicial, para concluir mi alegato de esta primera temática del control de la detención, señor juez, el juez no está posibilitado para reclasificar el supuesto de flagrancia. Esa no es la función del juez. Esa es la función del Ministerio Público como un órgano técnico. Ha insistido de manera reiterada en que se acredita el supuesto del 140, fracción segunda, inciso A, lo que no se acredita con lo que hemos manifestado, señor juez, en virtud de lo que ya señalamos, la carga del camión se realizó prácticamente 24 horas anteriores, no se calificó de legal la detención que hicieron los elementos de seguridad pública en el momento de que detuvieron al vehículo, ni tampoco, insistimos, se realizó en los términos que señala la propia Constitución, que debe ser de manera inmediata. En base a todas las consideraciones, señor juez, es que esta defensa solicita que no se califique de legal la detención en contra o en favor, en este caso, de nuestro defendido. ¿Será cuánto por parte de esta defensa? Bien, la defensa de Jorge Alberto. Sí, señoría, gracias. Espero me escuche. Perfectamente. Gracias. Sí, de igual forma, aunado a lo que ha manifestado mi calificante, esta defensa, señoría, no comparte la opinión ni el argumento que señala el fiscal al momento de decir que hay flagrancia de delito y que esta fue calificada de legal por el Ministerio Público. Por cierto, que responde al nombre de Rubén Piña, ya que según esta la recibió a las 17 horas con 30 minutos del día 21 de julio. Pues bien, para no tratar de ser repetitivo, pero sí enfático en la exposición de la retención y flagrancia respecto a mi cliente, Jorge, debo decir que el artículo 146, fracción segunda, inciso A, habla y dice que después de que se ha cometido el delito o que es sorprendida cometiéndolo y que haya una persecución. En la carpeta que nos fue proporcionada, nunca se habla de una persecución. Nunca se habla de que sea detenida la persona porque los elementos aprensores de nombre Héctor Arturo Jacobo Calderón y Jesús Ramírez, entre ellos Hernán Said Tena Carranza y Nayeli Roxana Márquez García, esta nos refiere en esa puesta a disposición que hacen dichos policías aprensores haber participado nada más los dos primeros mencionados, esto es Héctor Arturo y Jesús Ramírez Cáceres. Los demás pues refieren que iban en la batalla y no nos hablan de que estos hayan de haber participado. Esta detención, según la realizan y nos señalan,
un cronómetro de horas en el cual ellos dicen que aproximadamente a las 13 horas con 40 minutos se encontraban en la avenida Morelos de la población de Jacona, cerca del mercado, que escucharon un reporte de robo, por lo cual acudieron a tratar de localizar. Ese es el reporte. Nos refieren que llegaron a las 14 horas con 5 minutos. Aquí debemos de tomar en cuenta, su señoría, que llevan ellos una cronología en cuanto a horario se refiere. Vieron dos camiones color blanco con lona verde, con características propias según les habían reportado. Cosa curiosa, en las facturas de las cuales me encargaré más adelante, uno iba para Peribán y el otro iba hacia Tangancícuaro. Sabemos de antemano que son caminos completamente opuestos, no pueden ir juntos, pero curiosamente en este caso así lo fue. Dice que a las 14, los policías aprensores, que a las 14 horas con 10 minutos les hacen simultáneamente una inspección corporal. Esto a los conductores de los vehículos, entre ellos a mi defendido Jorge, sin encontrarles nada ilícito. Por lo que a las 14 horas con 15 minutos les hacen saber que quedan detenidos y que el Ministerio Público será la persona encargada de quien les resuelva su situación jurídica. Bien, como tenemos anotado, señor juez, en la carpeta existe una factura con el número 43824, expedida por Fofecha, Forrajes y Fertilizantes Chávez S.A.D.C.B., de fecha 20 de julio a las 12 horas 59 minutos y 52 segundos. Y dice que esta fue registrada, certificada, dice certificación. Quiero pensar que fue analizada o revisada por alguna persona de ahí de la empresa. Y según esto lo hizo a las 12 horas con 59 minutos y 58 segundos. Y ampara una cantidad de 10,000 kilos que según le fueron encontrados en el camión que conducía mi defendido el día en que fue detenido. Aquí, su señoría, nos habla precisamente que la detención se lleva a cabo o se formaliza a las 14 horas con 15 minutos del día 21 de julio de 2020 y el camión fue cargado a las 12 horas con 59 minutos y 52 segundos. O sea, lo que nos habla prácticamente que el camión es cargado 25 horas con 30 minutos. Además, que nos resulta totalmente imposible lo manifestado por quien dice ser vigilante de la empresa, Jorge Luis Solana Herrera, cuando refiere que salieron aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos de la empresa. Lo que nos indica que si ya estaba cargado el camión un día anterior, 12 horas con 59 minutos, pues tenía posibilidades de haber salido ese día y no esperar a estar parado y cargado todo ese cúmulo de horas que es lo que nos arroja la carpeta que nos fue proporcionada. Por otro lado, señoría, debo decir
que los policías son enfáticos al decir que detuvieron o les informaron de la detención aquí a mi detenido y su coacusado de que a las 14 horas y 15 minutos quedaban formalmente detenidos y sería el Ministerio Público quien les resolvería situación jurídica. Tenemos que el Ministerio Público, manifestado aquí por el fiscal en esta audiencia, le fue puesta a la disposición a las 17 horas con 30 minutos. Hablamos de 3 horas 15 minutos más. Si los señores Jorge y Abraham fueron detenidos a las 14 horas con 15 minutos, en una carpeta no existe constancia alguna de que hayan sido llevados con un médico a un hospital para que recibieran alguna certificación de su corporidad para que se determinara que no tenían lesión alguna y que les interrumpiera o les afectara el tiempo a los policías aprensores. Luego entonces, desde Jacona, el Libramiento, por el Banco de Arena, donde según ellos los detuvieron, hicieron a Fiscalía 3 horas con 15 minutos, lo que nos trae a consecuencia que hubo una detención excesiva, si es que así ocurrieron los hechos, que pues desgraciadamente no fue así. Los policías aprensores tampoco cumplieron con lo exigido del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que este, en su contexto, dice: el policía deberá dejar registro de todas las actuaciones que realice durante la investigación. Al efecto, cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta. Cosa que no ocurrió, dado de que al manifestar ellos que el conductor del vehículo, en este caso, mi patrocinado, le fue solicitado abriera la puerta del camión para verificar la carga de este, cosa que así sucedió. El policía, sin ser perito en la materia, determinó que el producto que llevaba era diverso al señalado en la factura. Me sorprende esa habilidad de estos policías para determinar que efectivamente era un producto robado. Por todo ello, señoría, y no abundando más en esto, esta defensa considera que en este caso no existe flagrancia. Por lo tanto, la detención es completamente violatoria a los derechos humanos, a la Constitución y a nuestro Código Nacional. Sería cuanto. Ministerio Público, ¿algo novedoso? Sí, su señoría, muchas gracias. Señalar únicamente respecto de las manifestaciones que hace la defensa, que en las facturas se aprecia la hora en la que fueron cargados los camiones el día 20 de julio del año 2020. La fecha y hora que aparece en los camiones, en las facturas, perdón, tal y como así se señala en las mismas, se señala como fecha de emisión, es decir, precisamente de la emisión de la factura, aparece fecha de emisión, la fecha 20 de julio del año 2017 y la hora 13:57 con 30 segundos, por lo que ve a la factura número 43.837 y por lo que ve a la diversa factura 43.824, de igual manera se referencia de la misma manera fecha de emisión de la factura, es decir, en la fecha 20 de julio del año 2020 y la hora 12 horas 59 minutos y 52 segundos.
no se especifica en ninguno de esos apartados de las facturas a las que he hecho referencia que ese sea el horario en el que los camiones hayan sido cargados. Y de igual manera, por parte de la Fiscalía, efectivamente se señaló que fueron cargados el día 20. Sin embargo, no se cuenta con la información que justifique el horario específico en la que dichos camiones fueron cargados. Por ello, no se dio tal información por parte de esta Fiscalía. Además, se señala que el Ministerio Público que realizó o a quien le fueron puestos a disposición los señores Abraham y Jorge Alberto, en el acuerdo que éste realiza, efectivamente señala que es el acuerdo de retención precisamente de los imputados, y en los acuerdos que éste realiza señala que se califica de legal la retención de los imputados y que se retienen precisamente estos por el lapso de 48 horas. Señalar además respecto de las manifestaciones vertidas por el segundo de los abogados, es decir, el abogado del señor Jorge Alberto, que establece respecto de que la policía verificó que se trataba de producto diverso al de las facturas. Señalar únicamente que esta información no fue vertida en el momento del control de detención, en virtud de que únicamente se señaló que estas personas, los agentes aprensores, únicamente verificaron, como lo señaló mi compañero colitigante, que los camiones coincidían en sus características, esto por el color, la lona que los portaba, las leyendas que estos tenían inscritas en cada uno de los camiones. De igual manera verificó los nombres de los conductores y al abrir la puerta únicamente verificó que se trataba de producto tipo fertilizante, no estando ellos en condiciones de verificar qué tipo de producto era, esto precisamente por las cantidades, ya que estamos hablando de toneladas de producto y ellos no verificaron precisamente la diferencia de producto, solo indicaron que habría producto tipo fertilizante, que coincidían otras características como la ruta, el nombre de los conductores, las características de los camiones, y que al encontrarse ante la probabilidad de un hecho flagrante es que procedieron a realizar la detención de los señores Abraham y Jorge. Además, señoría, de ser muy puntuales en lo que señaló el primero de los defensores, diciendo que la gente del Ministerio Público no cumplió con objetividad y que además fue desleal por no haber establecido lo que era un acuerdo de calificación de legal de la detención. Eso ya se ocupó su compañera. ¿Algún abuso? Sí, señoría, únicamente que el Código Nacional es muy preciso. No se trata de que se tenga que emitir un acuerdo de calificación de la detención. Se refiere a que el Ministerio Público debe analizar si existe el supuesto de flagrancia. Si no lo hay, él puede haber dictado la libertad o decretado la libertad de estas personas. Sin embargo, él verificó que había un supuesto de flagrancia y lo que se dice el segundo párrafo del artículo 149 es que se va a dictar, puede emitir un acuerdo de retención, porque eso sí, directamente lo establece el segundo párrafo del artículo 149. No hace un acuerdo de legal de la detención. Para eso es que estamos viniendo ante usted, para si evidentemente esta flagrancia en legal y de debida forma, como nosotros se lo estamos pidiendo, además solicitando que se califique toda la información que le hemos comunicado y los antecedentes que precisamente corroboran la información de esta flagrancia. Bien, creo que cuento con la información suficiente para resolver. Por ello no voy a conceder el uso de la voz al asesor jurídico y a la defensa, precisamente de la información que proporcionan los agentes del Ministerio Público en este contexto. Con base en el informe policial homologado que hacen los elementos de la policía aprensores de apellidos Ramírez Calderón, Ramírez Cázares, Tena Carranza y Márquez García, así como con la entrevista de José Luis Solana Herrera, los agentes del Ministerio Público proponen la calificación de legal de la detención de los señores Abraham y Jorge Alberto, haciendo la propuesta fáctica de estos hechos. Señalan que estos elementos de la Policía Municipal de Jacona, Michoacán, estaban de recorrido el 21 de julio del 2020, aproximadamente a las 13 horas con 40 minutos, en la patrulla 19.225,
sobre Avenida Morelos a la altura del mercado municipal, que se recibe en ese momento una denuncia de Jorge Solana, vigilante de la moral ofendida, que tiene su domicilio en Avenida Los Laureles, Colonia Lomas del Bosque, sobre la salida de 2 camiones de color blanco de la empresa ofendida con logos propios de Fofecha, tapados con lonas verdes como características, que habían salido de la bodega cargados con fertilizante superior a la factura que avalaba la salida de esas unidades de las instalaciones de la persona moral víctima. Ellos sabían que habían cargado mercancía por las cámaras de vigilancia, que se permitió su salida con la demás mercancía porque no era la primera vez que realizaban esta conducta y por eso lo permitieron que se consumara el hecho por completo. Y señalan que iban para Peribán, Michoacán, y el nombre de los conductores. En ese sentido, señala que los elementos de la policía los buscan por la carretera Jacona a Los Reyes, casi por la colonia Francisco J. Mujica, ven 2 camiones con características similares y les marcan el alto a las 14 horas con 5 minutos. Jesús Ramírez Cázares detiene la unidad, se identifica como policía, y Arturo Jacobo Calderón se entrevista con Jorge Alberto. Él indica que trabaja para la empresa ofendida, le informan de la denuncia y le piden revisar la carga y la factura para comparar. Les muestra la factura 43,824 de esta empresa, que ampara la carga de 10,000 kilos en bultos de fertilizante, que al abrir el camión sí ven que llevan varios bultos de fertilizante. Hernán Said Tena, por su parte, entrevista a Abraham. Él le muestra la factura 43,837, que ampara la salida de 5,000 kilos de sulfamil, 5,000 de sulfato, 5,000 de sulfato magnesio y 5,000 de potasio granulado. Al hablar de 5,000 y 10,000 hablo de kilogramos, de acuerdo a lo que les fue informado. ¿Sí? Entonces, bajo esta consideración, el agente del Ministerio Público señala que se cumple con la hipótesis marcada en el inciso A de la fracción segunda del artículo 146, relativa a que existe flagrancia cuando una persona es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Bien, en ese sentido, debo señalar que con base en los datos de prueba que expone precisamente con lo señalado por José Luis Solana Vela, Solana Herrera, él señala que es velador de la empresa víctima, que se encarga además de vigilar las instalaciones, de vigilar las cámaras de seguridad, que se le había informado por sus superiores que cuando viera a Abraham y a Jorge que cargaran el camión, los dejara salir porque acostumbraban pedir mercancía de más. Y esto sucede el 20 de julio del 2020. Él señala que Urrea es un costal blanco con letras de color verde y que los demás fertilizantes son de color naranja, ¿sí? Que los camiones salen el 21 de julio del 2020 a las 13 horas con 30 minutos. En ese sentido, partiendo de este dato de prueba y del informe policial homologado, me permite inferir, bajo las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos afianzados, también se usan para analizar los datos de prueba en esta etapa del procedimiento, porque se tiene que advertir si los datos de prueba son congruentes y coherentes, además de suficientes, idóneos y pertinentes, para justificar el control de detención que argumenta la gente del Ministerio Público. Coincido con la defensa, con la participación del doctor Cáceres en cuanto a que el de la voz no puedo suplir la deficiencia eventual que pudiera tener un agente del Ministerio Público en la calificación de la detención, ¿sí? Es decir, yo no puedo variar el supuesto de flagrancia que invoca el Ministerio Público. No considero que en este momento yo deba variarla, ¿no? Porque incluso advierto de un análisis preliminar que diversas hipótesis no podrían darse. Es decir,
el inciso B de la fracción segunda del 146 o la fracción primera, no podrían darse. En el caso concreto, la fracción invocada, la hipótesis del inciso A, la percepción material e ininterrumpida. En ese sentido, los datos de prueba me permiten sostener que no se da, que no hubo una persecución material e ininterrumpida de los hasta hoy investigados. ¿Por qué? José Luis Solana Herrera señala que sus superiores le indican que permitan la salida de los camiones que conducen Abraham y José Alberto de las instalaciones de La Moral Ofendida, porque saben que ellos acostumbran pedir que se les cargue de más o que se les carguen otras cosas. Lo cierto es que de los datos de prueba que me proporciona el agente del Ministerio Público en este segmento de audiencia, no se advierte que ellos de motu propio hayan cargado o hayan solicitado que se les cargara más producto del que autorizaban estas facturas. No hay un dato de prueba que denote así, que se señale como que ellos, al menos no se me dijo en este segmento de audiencia, que se percatan de que ellos personalmente o alguna otra persona a indicación de ellos cargara más producto del que amparaban las facturas marcadas con los números 43.824 y 43.837. Aquí no se me dijo, ¿sí? Se me dijo que sí, estas facturas se emiten el 20 de julio del 2020, con una fecha cierta de emisión, 13 horas con 57 minutos, una, y escasos minutos la otra. Con entera independencia de que el Ministerio Público no dijera que los camiones se cargaran en ese momento. Lo cierto es que sí se cargan desde el día 20 de julio del 2020, pero no hay un dato de prueba que establezca que esa carga que se hizo de estos camiones fuera por una cantidad superior a las cantidades de producto que amparaban aquellas facturas. Por una parte, para considerar razonablemente y de manera objetiva que existe un hecho que la ley cataloga como delito por el cual fueron detenidos ellos, con entera independencia de que los elementos de la Policía Municipal de Jacona abrieran los camiones. Considero respetuosamente esto no es un acto de investigación como tal, sino que tenían que verificar que estuviera cargado. Lo cierto es que en el informe policial homologado sí se debió de haber dejado constancia de ello. Como sucede, se explica que se verifica, que ven varios costales, pero de ninguna manera corrobora lo sostenido por el Ministerio Público en cuanto al apoderamiento de un bien mueble ajeno que puede constituir el hecho que la ley cataloga como el delito de robo que se plantea. ¿Por qué? Porque no hay un dato de prueba que así lo denote, es decir, que ellos, insisto, o una persona diversa a ruego o indicación de ellos, cargó más producto del que amparaban esas facturas. Máxime que aquí no se me informó por parte del Ministerio Público que ese acto de investigación se hiciera en sede ministerial. Conozco si lo hicieran, ¿no? Que se corroborara esa circunstancia, por una parte. Por la otra, atendiendo a la entrevista de José Luis Solana Herrera, las unidades vehiculares, los camiones de La Moral Ofendida, salen de la negociación a las 13 horas con 30 minutos del 21 de julio del 2020. Si este fuera el momento propio del apoderamiento de los productos que comercia La Moral Ofendida, porque ahí es donde salen de las instalaciones con entera independencia de que se hubieran cargado un día antes, ¿no? Pero al salir a esa hora, 13 horas con 30 minutos, del 21 de junio del 21 de julio del 2020, en ese momento tendría que haber iniciado la persecución material e ininterrumpida de la que habla la fracción segunda, inciso A, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso aquí cabe hacer mención que no se requiere de una persecución material
física, puede existir una persecución material por medios tecnológicos, ¿no? Es un hecho conocido que el C5I tiene cámaras de videovigilancia y al respecto nada se dijo de que existiera esta persecución material tecnológica por parte de los elementos de la Policía Municipal de Jacona. No, se me dice que hasta las 13 horas con 40 minutos se hace este reporte al C5I o al 911 o a Seguridad Pública. Es decir, se espera 10 minutos para hacer ese reporte y 10 minutos después los elementos de la policía inician la búsqueda. Y al encontrar 2 camiones con características similares, que casualmente resultan los de la persona moral ofendida, porque corroboran las características físicas de los camiones, la identidad de los conductores, y que sí llevan producto, es que les marcan el alto, pues, y que al abrirlos y verificar que sí hay costales de algún producto, desconociendo ellos si era o no, pues realizan la detención. Pero esto no es una persecución material e ininterrumpida. Esto es una búsqueda y una casual localización, ¿no? La autoridad, como órgano técnico, el Ministerio Público, tiene la obligación de sustentar la detención, de sustentarla debidamente en estas hipótesis, que no se da esta persecución material y ininterrumpida del elemento policíaco hacia quien se señala eventualmente pudo cometer un hecho que la ley cataloga como delito. Y es por ello que estimo con estos datos de prueba que no se justifica la detención, más allá de que efectivamente estos camiones pudieron haber sido cargados 24 horas antes, pero se desconoce hasta este momento se cargaron entre 24 y 25 horas antes, como lo señalan de manera atinada ambos defensores. Efectivamente, no me dieron la hora los agentes del Ministerio Público, pero por la fecha se puede suponer que sí fue un día antes, aproximadamente 24 horas antes, por la hora de emisión de la factura. No hablamos de una hora certera, pero sí de una hora aproximada, un día antes. Y le informan que permitan la salida, pero no se informa que sí llevan producto de más, porque incluso partiendo de esta circunstancia, el apoderamiento como tal iniciaba a darse desde ese momento, y no lo hacen, ¿no? Y peor aún, permiten la salida y hasta 10 minutos después se permite o se permite hacer el reporte o denuncia correspondiente vía telefónica, ¿sí? Además, considero respetuosamente que, contrario a lo que señala el agente del Ministerio Público, su investidura como tal, el agente investigador que recibe la puesta a disposición, sí estaba obligado a ser escrupuloso en la calificación de la detención. El artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en los casos de flagrancia, el agente del Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá su libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de las acciones disciplinarias o penales que correspondan. La verificación es el punto de partida del acuerdo de retención. Entonces, este acuerdo de retención de una persona per se, por la detención de esta o durante un término constitucional de 48 horas, implica un acto de molestia. Y el acto de molestia debe de estar revestido de los requisitos de motivación y fundamentación debidos. Entonces, bajo esta circunstancia, bajo esta perspectiva, el agente del Ministerio Público
sí está obligado a calificar la detención. El órgano de jurisdicción también la califica. ¿Por qué? Porque va a resolver si esta fue legal o no. No se supedita a lo hecho por el agente del Ministerio Público. Es decir, no basta que el Ministerio Público la califique de legal, también lo tiene que hacer el órgano de jurisdicción. Esto no solo por el mandato que hace el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino porque, coincido, aunque no lo señaló así el doctor Cázares, pero va enfocado a ese tema, ¿sí? Él habla de una violación de derechos humanos de los detenidos, de los investigados, porque no se aplica debidamente esta norma, no hay la debida motivación y fundamentación. Se violan los principios de legalidad y seguridad jurídica de ellos, virtud a esta circunstancia, y coincido con lo argumentado por el doctor Cázares y por el licenciado Telles Laureán. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me obliga a tutelar derechos fundamentales, entre ellos estos de seguridad jurídica, de certeza jurídica. Y el acto de autoridad debe de respetar todas las formalidades que requiere. El Código Nacional habla de una integración de la carpeta de investigación desformalizada, pero el acuerdo de retención donde se califica la detención de una persona no es un acto de investigación, es una resolución ministerial que califica la detención que de determinada persona hacen elementos de la policía, o incluso en los supuestos de que lo haga un particular también se tiene que calificar bajo esa misma circunstancia. Y esto no se me informó que haya sido así. Digo, no influye, pero no pasa desapercibido para mí que se tiene que hacer de esa manera. Yo considero que la forma en que ellos fueron detenidos no cumple los requisitos legales establecidos en la fracción segunda, inciso A, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no hay una persecución material e ininterrumpida, ¿no? Incluso no se sabe, no tengo la certeza de que este hecho por el cual ellos son detenidos tenga características de delito. Incluso los policías, como lo sostienen los agentes del Ministerio Público, tampoco, porque ellos verifican la coincidencia de las características de los camiones, la coincidencia del nombre de los conductores y que sí tiene unos costales con algún producto en el apartado de su carga. Pero ellos no lo sabían, ellos no, coincido, no son peritos, no hacen un acto de investigación para verificar si el total del producto que llevan en su carga en ese momento supera lo que amparan las facturas. Pero sí estaba obligado el agente del Ministerio Público. A modo de ejemplo, cuando se detiene una persona que lleva en bolsas pequeñas, en la bolsa delantera de su pantalón, bolsas pequeñas termoselladas con un vegetal verde seco, los agentes de la policía no saben que es marihuana, ¿no? ¿Y cómo se indica al órgano de jurisdicción que esta sustancia sí resultó ser marihuana? Pues con el informe pericial correspondiente. Y lo informan los agentes del Ministerio Público en esta audiencia al calificar la detención, ¿no? Entonces, aquí los agentes del Ministerio Público estaban obligados a justificar que ellos sí llevaban una sustancia o un producto superior a lo que amparaba aquella factura. Por ello, incluso, además de que no hay una persecución material e ininterrumpida, creo que no se justifica este probable hecho que motivara su detención. Hasta este momento, con la información que me proporcionaron los agentes del Ministerio Público. Entonces, bajo esas circunstancias, se califica ilegal la detención de los señores Abraham y Jorge Alberto, y ordeno su inmediata libertad. Esta libertad, aclaro, no es absoluta. El agente del Ministerio Público puede solicitar diverso modo de conducción ante este órgano de jurisdicción si insiste en su determinación de formular imputación.
Esta es mi determinación, se las notifico en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual incluso encuentra sustento por una aplicación en contrario sensu de la jurisprudencia penal emitida por el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que está registrada en la página 2586 del libro 55 del tomo 4 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio del 2018, bajo el número 201-7239, que señala el rubro detención en flagrancia, se actualiza si inmediatamente después de que el sujeto activo comete el hecho delictivo, se le persigue material e ininterrumpidamente, sin interrupción alguna, por medio del monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en el lugar del evento. Y esta jurisprudencia, insisto, la aplico en contrario sensu, toda vez que ésta analiza la detención de una persona y señala que la detención es legal porque hubo esa persecución material, tecnológica, a través del circuito de vigilancia que tiene, en este caso, la Ciudad de México, y que por ello concurren estos requisitos. Es decir, es lo que les informaba el de la voz sobre que no hay una persecución material e ininterrumpida en contra de los investigados para haber justificado su detención, sino que 10 minutos después se decide informar a la policía sobre el hecho sucedido, eventualmente o no constitutivo de delito, pues eso no lo justificó el Ministerio Público, pero además, hasta prácticamente 30 minutos después, sin una persecución tecnológica ni física directa, que se habla como una persecución material ininterrumpida, entendiendo estas dos formas, pues casualmente se les encuentra en la carretera Jacón a los Reyes y se les marca el alto. Entonces, estas circunstancias son las que me permiten considerar ilegal, insisto, la detención de Abraham y Jorge Alberto y por ello la libertad decretada. Autorizo desde este momento copias de audio y video de la presente audiencia en caso de que la requieran. A cualquiera de las partes conocen la forma y términos de comparecer a la unidad de atención al público para que les sea generado el respaldo correspondiente. ¿Algo más que solicitar, Ministerio Público? Ninguna pregunta, señoría. Asesor jurídico. Sin nada que me La defensa de Abraham, de Jorge Alberto. Nada más agradecerle su atención, señoría. Gracias. No tiene nada que agradecer, es parte de mi trabajo. Que tengan todos buena tarde. Buenas tardes.